está circulando un documento en Washington que trata sobre lo que Donald Trump piensa de María Corina Machado y la información también sobre el proceso de negociación que habría, por supuesto, con la Asamblea 2015, y que esto describe con bastante detalle que hay un plan de 2 fases que Washington habría impuesto al interinato de Delcy Rodríguez, y dice que se estaría dando a través desde junio, desde esta fecha, hasta septiembre, ¿verdad? Que puede ser más o menos el segundo semestre de 2026. Pero tenemos que ver que hay mucha gente que está en contra de María Corina Machado. Empezando por el interinato. Empezando porque ni aunque Delcy Rodríguez no esté más, el chavismo, no importa el chavismo light o el radical, ninguno quiere a María Corina Machado, por supuesto, porque saben que no van a poder transar con ella. Al igual es que la transición inicia y desde ya todo el mundo se tira al ruedo. Estamos viendo cómo hay movimientos de 20 Venezuela, incluso 20 Venezuela se vio en uno de estos canales nacionales donde jamás habrían puesto 20 Venezuela, que la pusieron hasta que eso era supuestamente algo que esparce el temor, etcétera, como si fuera una organización, como si fuera el Tren de Aragua, y por supuesto que eso estamos viendo, pero hay una etapa que se estaría dando, que es una reestructuración completa del CNE, Tribunal Supremo de Justicia. Ya sabemos más o menos lo de la Asamblea Nacional, pero hay un documento que dice que Donald Trump estaría complacido con el proceso, pero que su objetivo real son las corporaciones, petróleo barato y contrato para empresas de Estados Unidos. Pero esta parte no encaja. ¿Por qué? Porque en este momento grandes empresas petroleras han confirmado que no entran a Venezuela hasta que no existe un Tribunal Supremo de Justicia autónomo. Eso es lo principal, que no vayan a poder quitarle esto. Y hasta ahí el documento que se dice que se ha filtrado está bastante correcto con lo que se daría. Pero hablan de una reserva estratégica. Dicen que María Corina Machado para Washington está en reserva estratégica, que la protegen para la fase final, que no necesita estar en la mesa de las negociaciones actuales porque su interlocución directa es con el despacho Oval. Eso suena bien, pero la Plataforma Unitaria Democrática propuso una negociación liderada por María Corina Machado con el gobierno interino. El chavismo respondió directamente que no estaba planeada. De hecho, salió Diosdado Cabello que no estaba pasando nada y que no iba a haber nunca una negociación. Ya la hubo, que es básicamente con Dinora Figuera. Pero ahora que vemos que le hicieron una entrevista a Delcy Rodríguez, se la hizo una persona que no está a favor de María Corina Machado realmente, pero aún así le hicieron una pregunta de cómo ella estaría con María Corina Machado, cómo sería su regreso, etc. Y no es para ayudar a Machado, probablemente en la respuesta es para que Delcy de pronto diga algo, ¿no? Pero lo que tenemos que ver que no fue Washington quien decidió que María Corina Machado no se sentara en esa primera mesa que se dio. Parece que el chavismo habría puesto una condición y Washington la tuvo que aceptar. El problema no es si fue una decisión táctica inteligente o no. El problema es que el documento lo presenta como si fuera una decisión de Washington para proteger a María Corina Machado, cuando en realidad fue una concesión de Washington ante una condición del chavismo. ¿Y quién ha solicitado sí hablar con Delcy Rodríguez? Ha sido María Corina Machado. ¿Y qué decía ella? Que Delcy no quería. Entonces lo que vemos es, dentro de todo, que la interlocutora fue Dinora Figuera, ¿verdad? Entonces, hay un silencio táctico que estamos viendo. Ahora mismo tenemos que decirlo, porque hay supuestamente esta filtración desde Washington, de cómo ellos hablan allí. Entonces dicen que supuestamente un funcionario estadounidense no menciona a María Corina Machado, que el 28 de julio de 2024 organizó la evidencia más contundente de fraude electoral en la historia reciente de América Latina. Las actas, ¿verdad? Y en cambio habla genéricamente de todos los venezolanos. Están hablando de una especie de escudo protector. Pero ¿qué es lo que estamos viendo realmente? Hay muchos que han dicho que Estados Unidos debe incluir en su agenda pública a la oposición mayoritaria.
y advierte que con quien te reúnes y con quien no te reúnes comunica tanto como lo que dices en público. John Barrett se reunió, ¿verdad?, con Dinora y Barrett estuvo allá, ¿verdad? Básicamente, también se reunió con el alcalde de Baruta y Barrett no cruzó la calle para recibir a las madres que llevan 2 semanas acompañando frente a la embajada, ¿verdad? Entonces hay decisiones que uno ve, pero hoy John Barrett dijo algo diferente, que no acepta la Asamblea Nacional de Jorge Rodríguez y que no acepta ningún Tribunal Supremo de Justicia ni nada. Entonces estamos viendo otra cuestión. Hay una admiración de cómo Washington está obligando a Jorge Rodríguez a desmantelar su propio blindaje judicial usando la propia asamblea y le dicen un tutelaje blando, ¿verdad? Entonces, esto que se ha estado diciendo que supuestamente es algo que lo dijo un periodista que es muy cercano a Washington, tiene siempre mucha información, pero el documento dice algo también con mucha claridad. Las corporaciones dijeron que la política exterior a la Casa Blanca y lo que la Casa Blanca le está diciendo a Miraflores es exactamente lo que ExxonMobil dijo, que no entra sin un Tribunal Supremo de Justicia autónomo. Entonces Washington exige un Tribunal Supremo de Justicia autónomo. Mire, hay cosas aquí que por su naturaleza no las pueden cambiar. Delcy Rodríguez la pueden tratar de ponerle la más pro-yankee que quieran. La pueden poner en todo tipo de programa o revistas de Estados Unidos como ella lo estuvo haciendo en el New York Times, etc. Y nadie aún así van a invertir. Es un hecho comprobado. ¿Y qué más se filtró? De que Donald Trump está frustrado porque la gente no quiere invertir. He ahí el dilema. Entonces, Trump ha dicho que Venezuela es un país feliz, que su gente baila en las calles, ¿verdad? Que Estados Unidos habla de caída de la inflación en Venezuela y que sabemos que se sigue señalando que hay un salario mínimo que sigue siendo muy, muy poco y que la inflación sigue siendo la más alta de América Latina. Entonces el documento insinúa, pero no dice que María Corina Machado esté fuera. Entonces, si el plan de Washington no es proteger a María Corina Machado para la fase final, sino construir un proceso de transición que pueda completarse sin necesitar su aprobación ni su participación, entonces la lógica lo que haría posible es esta. El Tribunal Supremo de Justicia nuevo y el CNE nuevo son designados con participación de la Asamblea Nacional 2015, aunque no haya una participación directa de Machado ni de Venezuela. Y si eso produce unas elecciones que Washington considera suficientemente limpias para que todos los demás, las empresas, firmen sus contratos, entonces esto se puede declarar como algo exitoso, aunque María Corina Machado nunca haya estado en la mesa. Y entonces no decimos que eso es lo que está ocurriendo o va a ocurrir, pero que el documento que ha circulado esta semana, leído con cuidado, ¿verdad? Básicamente en Washington, no es que se negocia sin María Corina Machado, sino que Washington sigue adelante sin exigir una condición como innegociable. Y es la primera evidencia de que un escenario que no es imposible. ¿Qué es lo que viene entonces ahora? Por supuesto que tenemos que ver lo que está ocurriendo. Parece que mucha gente dice, bueno, que el venezolano no quiere ser el Estado 51. Y es verdad. Parece que hay alguien que está tratando de vender el Estado 51 simplemente como para decir, Delcy Rodríguez podría ser la gobernadora de un Estado 51. Y que de esa manera la gente podría hacer. Pero sabemos que tiene que ser con un plebiscito. Sabemos que el Congreso de los Estados Unidos no lo acepta así. Entonces venden una idea que no es real, señores, que es posible, pero eso tendría que hacerse con un plebiscito y ver qué ocurre, tal como ocurrió con Panamá y el Canal de Panamá y el Tratado Torrijos-Carter. Era un dictador, Omar Torrijos, no fue escogido por el pueblo, pero tenía, al igual que Delcy Rodríguez, era de facto. Pero ¿qué ocurrió? Allá se hizo un plebiscito para lo del Canal de Panamá y eso fue el pueblo votando. Delcy puede llamar a unas elecciones y si se dan las condiciones, simplemente se dan porque hay condiciones, es el pueblo votando realmente. Así que vemos que Donald Trump está desesperado por las inversiones que no llegan. Aquí está la pieza principal del documento de filtración que confirma, sin querer darse cuenta, cuando dice que Donald Trump está complacido con el proceso, pero en la misma frase revela que el objetivo principal es ver a empresas corporativas entrando a Venezuela.
y no está ocurriendo. Acaban de decir que no van. Los contratos con Repsol y General Electric son titulares sin inversión real detrás de Venezuela. Y si todo esto sigue siendo como una parte de la economía con la inflación más alta del mundo, sin un programa de estabilización real desde el 3 de enero, todo el mundo pasa. Entonces, ¿qué pasa si María Corina Machado también diría que no? Porque ella no ha dicho nada sobre Dinora Figuera, no ha dicho una palabra. Internamente en los círculos se ha dicho que ella simplemente se ve beneficiada con cualquier tipo de bilateralidad que se dé para unas elecciones. Pero hay un escenario que nadie está nombrando. ¿Qué tal si María Corina Machado decide en algún momento que ese proceso con Dinora Figuera y los Rodríguez y Estados Unidos no cumple con las condiciones que ella considera mínimas para una transición real y lo dice de manera pública? ¿Qué pasa si sale a decir que el CNE que pueda emerger de esta negociación no tiene las garantías suficientes? ¿O que el Tribunal Supremo de Justicia que se construya no es un tribunal autónomo que Venezuela necesita? Si María Corina Machado dice que no, todo el capital político que Dinora está acumulando en estas semanas, más el capital político que ha estado también tratando de acumular la administración de Donald Trump, se puede evaporar en 24 horas. ¿Saben por qué? Porque la base opositora venezolana más amplia, la que marchó, la que contó las actas, la que aguantó las amenazas del régimen, esa base responde a María Corina Machado, no responde a Dinora Figuera. Ustedes saben, nosotros vemos una posibilidad con Dinora y que está muy bien, pero ¿qué pasa? Estamos diciendo qué ocurre. Por eso es que María Corina Machado es más necesitada por Washington que ella que necesita a Washington, porque la base recibe la señal de que si hay un proceso que no es el correcto, se cae lo que ha dicho Marco Rubio, se cae cualquier tipo de negociación que John Barrett pueda estar celebrando con Dinora Figuera desde la embajada, y se cae porque no habría respaldo popular. Entonces tenemos que ver cuál es el juego de Donald Trump, que nadie quiere llamar por su nombre. Basada en todo lo que hemos estado viendo, Donald Trump quiere petróleo venezolano a precio accesible para las empresas de Estados Unidos antes de las elecciones de medio término de 2026. Por eso necesita seguridad jurídica mínima en Venezuela. Pero eso necesita un Tribunal Supremo de Justicia y un CNE que las empresas petroleras acepten. Pero adivinen qué más, necesita que acepten a María Corina Machado. Eso, porque un plan es abrir Venezuela al mercado de Estados Unidos y otra es que la gente realmente lo haga. ¿Y qué pasa? Las inversiones no llegan y no van a llegar con este modelo. Entonces, la ironía más brutal de todo el proceso es que Donald Trump presiona por inversiones, pero el mecanismo que está usando para lograrla es exactamente lo que las hace imposible. Ya el gigante, uno de los gigantes petroleros, dijo que necesita un acuerdo no con Dinora y Jorge Rodríguez, que necesitan a un Tribunal Supremo de Justicia que sea independiente y un presidente electo. Son dos condiciones que no pueden existir en Venezuela a menos que existan elecciones reales donde la persona con más respaldo popular pueda participar y ganar. La persona es María Corina Machado. Entonces, ustedes pueden decir lo que sea, pero nosotros sabemos muy bien, y yo que conozco muy bien a todos ustedes que hemos estado desde hace muchos años en esto, y que antes habían otras figuras, desde hace un rato ha sido María Corina Machado. Cuando nadie daba un centavo, y así mismo lo dijo María Corina Machado, por unas primarias, quien puso el punto nuevamente de esto fue una María Corina Machado que supo esperar, que supo realmente no venderse al chavismo, ni al madurismo, ni nada, como otros, como Capriles, etc. Entonces vimos que María Corina Machado fue la única que apostó, y la gente se metió, Guanipa y otras, ¿verdad?, que han aparecido ahora. Y por supuesto que ahora todo el mundo quiere aparecer cuando ya se abrió que se llevaron a Nicolás Maduro. Pero esto le corresponde a María Corina Machado. Pero ojo, tenemos que ser bastante pragmáticos. Se quiere institucionalidad. Pero aquí lo que estamos hablando es que si el pueblo puede exigir algo antes y que María Corina Machado muy bien podría decir que esto no conviene. ¿Por qué? Porque ella está viendo qué está ocurriendo y no sabemos. Esta semana se está decidiendo en los Estados Unidos. Probablemente en Washington ya María Corina Machado ha hablado con Dinora Figuera bastante.
y han seguido hablando con Marco Rubio, etcétera. Pero aquí tenemos que ver que todo indica, señores, que la razón está en esta legitimidad que tiene tanto una asamblea, un tribunal supremo de justicia, pero también la parte ejecutiva. La gente no va a entender mucho. Estas ExxonMobil y los otros no van a estar entendiendo mucho de que sí, que el Tribunal Supremo de Justicia del 2015 o la Asamblea Nacional 2026, al final la gente quiere el resultado que es la confianza, y la confianza solamente se hace de manera ejecutiva. No puede haber una asamblea llena de toda la oposición, que sean todos los de 20 Venezuela, pero no puede haber todavía, mientras que no esté la cabeza de toda esta oposición, los que han luchado allí, que estén allí. Si es que el año pasado Delcy Rodríguez insultó y acusó de agresión a un ExxonMobil que ahora los invitó allá para decir que tienen muy buenas condiciones, y ellos acaban de decir ayer, dijeron que no, o hace un par de días. Entonces, las corporaciones no invierten en estabilidad aparente, sino en estabilidad real. Y el silencio de María Corina Machado, que no ha dicho de manera pública nada, un silencio prolongado de una líder ante este movimiento de esta magnitud, tiene lecturas. La primera, está de acuerdo con lo que está pasando, lo habría coordinado también. Su silencio es señal de que el plan va según lo pactado, pero está viendo cómo ocurre. Pero también esto tiene que ver con la filtración que hemos analizado ahora mismo, de que Machado está observando con cautela un proceso que no controla completamente, que no fue diseñado alrededor de su plan, de su manifiesto. Más o menos va con el manifiesto de Panamá algunas cosas, y que esto puede producir una Venezuela formal transicionada, pero sin garantías que ella considera necesarias para que su participación electoral tenga sentido. Es decir, a ella no la pueden ningunear absolutamente nada, porque ella no solamente tiene lo que dijeron en Panamá y están diciendo en Panamá en la OEA. Los países que están en la OEA reconocen, y Panamá reconocen a Edmundo González Urrutia como el presidente electo de Venezuela, y ese es el de María Corina Machado. Es decir, que esa es una realidad gruesa, grande en la OEA, y por supuesto que tiene que ver con la alianza de los países. Y sí, ellos pueden decir lo que sea de Estados Unidos, pero al final dicen mucho lo que otros países digan, y ahí es lo que estamos viendo. Entonces tenemos que ver que hay una declaración que puede cambiar todo el tablero en una sola frase, y esa frase, cuando llegue, va a ser la noticia más importante de esta transición. María Corina Machado está por romper el silencio de manera directa, y podría ser luego de lo que ocurra con la sesión de la OEA aquí en Panamá. Carlos Pacchini, desde Panamá, díganos aquí abajo ustedes qué opinan.